La ciberseguridad ha ido pasando a ser tema relevante en el país en el último tiempo y las cifras son realmente alarmantes en materia de ransomware, en materia de secuestro de datos y Chile se ubica ahí entre las principales víctimas en lo que va del año y Latinoamérica también está presente en esta misma línea. ¿Cómo se están preparando las empresas para este tipo de ciberataques? ¿Es necesario tener aquí una estrategia de ciberseguridad? Conversamos con Hans Findel, director de excelencia operacional de Asset Labs. ¿Cómo le va? Bienvenido a Asunto Tecnológico. ¿Cómo anda su jornada? Bienvenido acá a Cafetec. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. ¿Tú cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Qué Una bueno. conversación relacionada a la ciberseguridad y sobre todo a cómo está este panorama en materia de ciberataques, en materia de tecnología y en qué escenario nos estamos encontrando. Sí, o sea, el tema es tremendo. O sea, efectivamente, el ecosistema y cómo ha ido evolucionando la cantidad como si fuéramos graficando, cómo ha ido creciendo la cantidad de ataques de ciberseguridad es tremendo y va creciendo. O sea, el año pasado fue un número que reventó los números del 2021 y ahora solamente este semestre del 2023 ya le vamos ganando al 2022. O sea, y es una mala métrica si decimos que vamos ganando, porque en verdad han ido habiendo más ataques que los que habían todo el año pasado. Entonces, es para preocuparse y es algo que va a seguir creciendo. O sea, cada vez hay más valor, hay más digitalización y por ende, más tesoros, por decirlo así, para atacantes que ir a robar. Entonces, hay que tener cuidado. Y de hecho, según estadísticas relativamente recientes, se estima que los ciberataques cuestan 6.000 millones de dólares diarios. Es un número tremendo, o sea, para que uno se dimensione cuánto daño se está haciendo al mundo, entre todos los países, entre todas las empresas tecnológicas, se está robando o se está desapareciendo, destruyendo 6.000 millones de dólares en valor. Es tremendo. Recién comentábamos que el ransomware es uno de los ataques principales en este listado, pero hay otro tipo de ataques más comunes o quizás cómo poder prevenir estos problemas y no enfrentarse a esa situación del secuestro de datos o pagar por esta información. Sí, o sea, vamos en orden. Creo que ransomware es el que más está como de moda hoy en día, que literalmente viene del inglés, que es un software, por eso la parte de ware, que hace un secuestro. Ransom es secuestro en inglés. Lo que hace este atacante es, de alguna manera, ingresar a los sistemas y robar o al menos dejar ingresarle la información de los servidores o de los computadores de las personas. Es decir, alguien se conecta un minuto a su computador y lo que ve es nada y sale un mensaje que dice, oye, para acceder a tu información, págame. Y págame en Bitcoin o en alguna otra cosa media intrazable. Entonces, eso es uno de los temas como bien seguro, pero antes de eso es entender cómo entra un ransomware. O sea, primero, y esos son los vectores que hay que ir cuidando. Uno de los principales temas son, uno, phishing e ingeniería social. Esos creo que son uno de los más famosos dentro de todo, que es ingeniería social, es cómo puedo engañar a alguien que trabaja en una organización para hacer creer que me tiene que dar información. Ahora con el aumento de inteligencia artificial existen sistemas que cambian la cara, que cambian la voz, que cambian cualquier cosa, y yo te digo, oye, te llama tu compañero o tu jefe y te dice, oye, necesito que me mandes el reporte de ventas de este sistema. Ah, ok, ya sé cuánto vende tu empresa, listo. Me hago pasar por el gerente de algo. Oye, estoy en el celular y estoy justo en una conversación con algo importante. Mándame, listo. Y si es que no se reconoce a la persona que está hablando, literalmente es fácil hacer o engañar a ciertas personas. En ese sentido, hay ciertos canales de concientización, de educación se tienen que ir haciendo en las compañías para estar preparadas para este tipo de ataques. Un ejemplo muy sencillo, que lo hice en preparación de esta conversación, fue imagínate que alguien en la cola de un banco entra y ve que la persona adelante va con un maletín y lo pone sobre la mesa frente a la cajera y hace algo. Si tú vas donde la cajera y le dices, oye, como que tenía harta plata el tipo de anterior, ¿cuánto mostró? Ella está entrenada para no decirte esa información. Si es que no está concientizada del valor o del daño que puede hacer por entregar información que no corresponde, literalmente le estás causando un daño a otro cliente, en este caso de un banco. En el caso de la industria farmacéutica o médica, oye, se ve enfermo ese tipo. No, esa información es confidencial de la persona. No te pueden decir ni compartir información privada
de salud menos de otra persona. Entonces, todas esas cosas se van regulando, depende de la industria, depende de la importancia y depende del nivel de acceso que tenga esa persona. Entonces, eso es súper importante, planes de concientización y de hacer entender a la gente y a los trabajadores claramente de cada empresa cuál es el valor y cuáles son las fugas de información que pueden causar algún tipo de error. Frente al anterior que dije, disculpa, en el caso de ingeniería social, si te está llamando una voz que es igual a tu padre, a tu jefe, a cualquier cosa, hay preguntas que uno sabe que la otra persona puede no saber. Si te trata de, oye, rápido, no. Mi jefe, por ejemplo, nunca me ha dicho, ¿cómo estáis? Es súper correcto, quizás, o al revés. Me dice, ¿cómo estás usted? Y siempre te tratáis de tú con ese colaborador. Ya hay algo que te suena raro y a pesar de que es su voz, deberías poder dudar un poco. Son varios de los canales. Iba a hacer una pregunta, sorry. Si en esa misma materia, por ejemplo, ¿cuál es la relevancia de ir estableciendo protocolos de ciberseguridad, lo que tú mencionabas, por ejemplo, lo que pasaba en el banco, para ir alineando estas tareas de la empresa y que a fin de cuentas todos estén todos manejando la misma información y obviamente los mismos filtros para estar evitando este tipo de información? Sí, o sea, aparte de... Voy a llegar allí, creo que pronto, porque el otro gran camino que hace para robar información son ataques de phishing, principalmente phishing en forma de mails o de algún otro ataque medio dirigido, donde hacemos un mail que se parece a algo recurrente Y son idénticos. y son idénticos. O sea, literalmente es cosa de saber un poco de información y pintar una cara que se vea igual o muy parecida a la del banco, por ejemplo, o de cualquier otro sistema, es bastante sencillo. Entonces, de ahí esas campañas del banco de decir, nunca te pediríamos las claves, que aún así la gente las comparte, porque son muy buenos y son muy buenos engañándolo estos atacantes. Y de hecho, nosotros, y lo que a veces dicen, no, es que no es tan técnico como yo. Nosotros hicimos una encuesta, con permiso de sus jefes, hicimos un ataque en el cual sacamos más de credenciales de empresas relacionadas al rubro de tecnología a más de 450 colaboradores de distintas empresas. Es decir, a más del 45% de la gente le hicimos caer y le sacamos credenciales de Amazon, credenciales de sistemas contables, credenciales de los mails. Y era como, ok, robamos más de lo que nosotros queríamos, claramente en un contexto como seguro, pero les dijimos a todos cambien sus contraseñas, porque yo no las quiero tener. Si es que alguien me llegara a vulnerar a mí mis sistemas, ustedes se verían afectados también, entonces cámbienlas al tiro. Y, y una serie de clases y de programas de educación a cómo no caer o cómo identificar ciertos tipos de ataques. Y adicionalmente las personas tienen las mismas contraseñas para todos los servicios. O bien cambian una letra para poder diferenciarla. Cambian una letra o siguen un patrón. En mi caso, no sé, Hans arroba, el nombre de Acid Labs. Hans arroba Google para mi mail personal. No, eso sería súper mal. Pero al final, mucha gente es algo que es bastante usual. La gente tiende a compartir esta información sin darse cuenta de que un atacante puede estar pensando en cómo vulnerar la seguridad o una contraseña. De hecho, En hay esa videos misma, de gente que está robando, entre comillas, en internet diciendo, oye, ¿cómo se llama tu gato? ¿Y en qué año nació? Y básicamente son las preguntas que del recuperar contraseña. Entonces, y la gente comparte esa información de manera demasiado libre. Entonces, hay varias políticas de cómo ir educando y cómo responder, entre comillas, sin sentido a esas preguntas, de manera que solamente tú sepas y te puedas acordar de eso, si no, también pierdes esos niveles de contexto. Ahora sí. en esa misma materia, por ejemplo, no todo lo que se hace a nivel de ciberseguridad es malo. Ustedes, por ejemplo, hacen ahí un ethical phishing, esta idea que busca, obviamente, entregar datos positivos, hacer esta concientización, esta educación positiva en materia de ciberseguridad. ¿En qué consiste y qué ventajas tiene para las empresas el concientizarse de esta información y obviamente estar preparado, estar prevenido? Sí, pues efectivamente. Nosotros ofrecemos de partida un servicio que se llama Ethical Phishing. Que literalmente la traducción es hacer phishing, pero de manera ética. Entonces firmamos un contrato donde nosotros te aseguramos, como por empresa, que no te vamos a compartir esa información incluso la vamos a destruir después.
pero es para identificar todas las brechas posibles de seguridad que tiene tu sistema. Tu empresa, podemos ir a atacar, entre comillas, como ir a tratar de robar información de todos tus colaboradores para identificar dónde están las fugas de información o dónde están las faltas de educación, de concientización en la organización, para luego proceder con ese plan. Plan de, digamos, bueno, acá estás débil, 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 armemos un plan donde están los mayores dolores o las mayores como valor esperado de pérdida, porque si, por ejemplo, el gerente de finanzas necesita un plan de educación, es importante que no se fugue esa información. Y ahí se puede hacer cultura de ciberseguridad en las empresas o cuesta quizá darle este cambio de chip, hacerle creer a la empresa que es necesario y que es por el bien de sus bienes más preciados, finalmente, esta información que ellos tienen. Sí. O sea, hay dos cosas. Una es la parte de la concientización que estamos muy bien, y la otra es, literalmente, nosotros también ofrecemos ciertos servicios de automatización para identificar posibles comportamientos extraños o fugas de información para cortarlas en seco durante la ejecución. Pero totalmente alineado a lo que tú estás diciendo, sí, existen formas para ir educando y ir concientizando. O sea, nosotros tenemos ciertos programas de educación con cursos, cápsulas y videos donde vamos educando y vamos tratando de seguir un plan de, digámoslo así, un plan de estudio de educación, de seguridad. Y además de eso, está todo lo que es, bueno, tratar de evitar la información, las fugas de información, como decía. Y esto lo hemos estado impulsando hace un buen tiempo, pero ha sido difícil porque en Chile hemos estado bastante como lentos con todo lo que es esta cultura de seguridad. En Estados Unidos sí están bastante más evolucionados, pasa mucho más, pero en Chile está llegando esta cultura, pero está llegando de manera reactiva. ¿Por qué digo esto? Básicamente por la necesidad. Están empezando a robar, están empezando a haber más ataques y por ende recién se reactivó el tema de la seguridad en Chile. Hasta literalmente el año pasado, la ley de ciberseguridad en Chile databa de creo que del año 90. No está actualizado. eh, Estaba totalmente desactualizada desde el concepto de Internet. Era mencionado como anécdota. Sí existe esa cosa de Internet. Hoy en día está un poquito más regulado. Eso da un apoyo súper fuerte al contexto que se le está dando hoy en día en las empresas, al contexto de la seguridad. Y si bien todavía en muchas empresas todavía se considera un costo, es como, ya, ok, gastemos cierta plata en seguridad. Lo que se está pasando ahora es que se está empezando a entender que es una inversión en la seguridad de la información. O sea, básicamente hay estudios que dicen que a muchas, especialmente empresas más pequeñas, que sufren ataques de ciberseguridad, muchas no se recuperan y terminan quebrando. O sea, el mindset, la capacidad de estudio o de simplemente de concientización, de pensar los productos que uno está armando, de modo que sean suficientemente seguros para no colapsar frente a un ataque, son suficientes. Entonces, mientras más grande la empresa, más es el costo, más la estructura. Tiene que haber de hecho, en la empresa más grande existe un gerente de información, del cual depende un Chief Security, eh, Chief Information Security, el analista de riesgo, el analista de protección de datos, el guardián de los datos, y un paraguas de puestos. Cada organización va a optimizar en base a sus propios riesgos, como dije al principio. Claramente ese rol, ese Chief Security Officer se va transformando como un rol súper importante en la empresa y hemos visto que en Chile se va buscando como ese profesional, esa persona que esté capacitada. ¿Cómo tiene que ser ese Chief Security Officer? ¿Qué características debería tener? O quizás qué contenido debería ir manejando en esta malla como para estar siempre actualizado. Sí, bueno, la malla, si mostrara literalmente la cantidad de certificados y cómo crece el árbol de certificados en ciberseguridad, es ridículo, es para volverse loco. Es imposible que un ser humano, imposible digo, que un ser humano se capacite en todo. Lo que hacen las personas muy buenas es que toman una vertical y se especializan en eso, y son por lo menos siete verticales súper, súper independientes. Lo que tiene que saber un buen gerente
de información, de seguridad de información, tiene que saber, uno, priorizar y entender cuáles son los riesgos, estar atento del monitoreo de los riesgos, es decir, conocer la infraestructura para estar implementando esto. Tres, conocer los procedimientos, los procesos, es básicamente ir guiando y documentando que los procesos se implementen y se sigan de acuerdo al plan y que el plan no tenga tanta fuga. ¿Por qué digo tanta? Porque hasta que a alguien se le ocurra cómo explotar eso, a veces es imposible pensarlo de antemano. Entonces, claramente hay que ir haciendo bien protocolar y en el momento que uno se da cuenta de una fuga de información, de un potencial error, es corregirlo inmediatamente. Entonces, muy ordenado, muy activo y con los distintos brazos, o sea, de tanto de gestionar, de priorizar, estar monitoreando, tener un equipo directamente viendo que no se esté pasando nada. Y por eso, o sea, al final, si lo empiezas a pensar, son muchas posiciones, muchos roles, y muchas veces, no todas las empresas, especialmente una startup, por decirlo de alguna manera, no tienen los fondos para tener toda esta Estructura. infraestructura de equipo, de tecnología, y lo cual en verdad tiende a ser bueno empezar a contratar ciertos servicios de algún proveedor, ciertas herramientas que ya existen, Externalizarlo, e claro. incorporarlas en el sistema. Finalmente, ¿cómo entender o cómo van ustedes entendiendo las distintas necesidades de la empresa, considerando que la tecnología va avanzando a diario, vemos inteligencia artificial y las distintas empresas se van enfrentando a cosas nuevas, el deepfake, por ejemplo, que también aparece en el horizonte, entonces hay que estar preparados constantemente. Así es, o sea, todos estos deepfake, que en verdad hay unos videos, si uno busca en internet, hay unos videos que son tremendos, o sea, literalmente es muy difícil identificar algunos deepfake. Hay algunos que son muy chistosos, pero hay unos muy buenos, o sea, literalmente lo importante es entender y estar capacitado para saber cómo es el procedimiento. O sea, si literalmente nos ceñimos a un procedimiento estandarizado, que es, ejemplo un poco burdo, pero es, no, esta persona no me puede pedir directamente esta información porque tiene que pasar por este flujo. Exacto. Ejemplo súper sencillo, cuando uno va a pagar a cualquier e-commerce, no porque sea, piensa en el e-commerce que tú estés pensando en agencia de vuelos o de retail normal, tú no necesitas confiar en ellos, tú necesitas confiar en que tu banco, mediante Transbank o alguna transferencia directa, no te va a estafar a ti. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pagamos en cualquier e-commerce, banco, o lo que sea, y ellos dicen, ok, vamos a confiar en un tercero, que en ellos sí confiamos siempre. Y nos vamos a Transbank, nos vamos a un banco, y ahí generamos toda la plataforma de pagos de manera segura. Y después banco le dice al e-commerce, sí, Hans pagó. Entonces, esa parte, en un procedimiento estandarizado y confiable, es un poco más difícil la fuga. ¿Cuál sería el siguiente camino para robar esto? Entonces sería impersonarte a ti, Klaus, e impersonar al banco. Entonces ya, ahí sí que tenemos demasiadas infiltraciones en la empresa y bueno, ya el problema es más grande que un simple robo de información. Exacto. Hans, agradezco la oportunidad de conversar con nosotros, de darse el tiempo también de explicarnos este tipo de conceptos que nos vemos enfrentados en el día a día y que ven a Chile como, lamentablemente, como foco de atención en materia de ciberataques. Generalmente también Así es. aquí hay un gran problema humano, o mejor dicho, aquí comienza el ataque porque se hacen este tipo de filtros y finalmente aquí queda la dificultad asociada. Agradezco el tiempo y por Sí. supuesto queda abierta la puerta para cualquier otro tipo de tema que sea surgiendo. Muchas gracias, Klaus. Que le vaya muy bien, excelente jornada. Igualmente, gracias. Igualmente, Chao. chau.